Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión vespertina de nuestro curso del impacto del COVID en la estadística oficial. Como ya os expliqué ayer y he reiterado esta mañana, la idea de este seminario es ver cuál ha sido el impacto de la pandemia en la producción de la estadística oficial, tanto en lo que respecta a sus diferentes formas de producción, como también al cambio que se ha experimentado o a las nuevas necesidades de los usuarios. Esta mañana hemos tenido a Miguel Ángel Noceda, que nos ha contado desde el punto de vista de la prensa y desde los medios cómo ha sido su visión de la evolución de la estadística, de la información estadística durante la pandemia. Luego hemos tenido a Miguel de Castro y a Milagros Paniagua, que nos han mostrado la pandemia en la producción de la estadística oficial, tanto en lo que respecta a sus diferentes... Sí, es que estaba hablando yo. Bien. De acuerdo. Y nos han mostrado en algunos productos estadísticos cuáles han sido las dificultades en su producción y las innovaciones que hemos introducido en esos procesos de producción, concretamente en la EPA, en el IPC y luego desde el punto de vista de evaluación de políticas públicas y de su análisis de registros dentro de lo que es en el Ministerio de la Seguridad Social. Bien, esta tarde lo que tenemos es una mesa redonda en la que se van a analizar los efectos que ha tenido la pandemia y el confinamiento subsiguiente en el ámbito de las estadísticas económicas, tanto del Instituto Nacional de Estadística como, y por eso está aquí como invitado, agradezco tu presencia virtual, Rubén, Rubén Fernández Santiago es director general de la Agencia Tributaria de temas de estadística y está aquí en calidad de representante de la agencia. Para nosotros ha sido, siempre lo es, pero en este ámbito de la pandemia o en esta situación ha sido la agencia tributaria ha ofrecido una colaboración inestimable a nuestra producción estadística y aprovecho estos momentos para agradecértelo a ti, Rubén, y te ruego lo transmitas en el ámbito de la agencia. Tenemos también presentes aquí a Alfredo Cristóbal, que es director general de productos estadísticos del INE, y a María Antonia Martínez Luengo, que es directora del área de cuentas nacionales del INE también. Cada uno de ellos nos va a explicar, desde su perspectiva, lo dicho, cómo hemos sobrevivido, permitidme la expresión, a esta pandemia y a este confinamiento en la producción o desde el punto de vista de la producción de estadísticas económicas. Muchas gracias a los tres por estar aquí, dos de vosotros presencialmente, Rubén virtualmente. Me habría gustado que estuvieras aquí, es un buen día y el sitio es muy agradable, pero bueno, espero que haya alguna otra oportunidad de poder hacerlo presencialmente. Me parece que el orden de intervención va a ser primero Alfredo el que intervenga, luego Rubén y finalmente Toñi. Y a partir de ahí, espero que se suscite un cierto intercambio de ideas que seguro que va a ser interesante y provechoso para todos. Muchas gracias y adelante.
ya con el mando del grande para... Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por la presentación y muchas gracias a la organización de este curso por por permitir hablar de este tema tan importante, ¿no? Y a día de hoy, ¿no?, que nos ha supuesto, ¿no?, pues el saber cómo nos las hemos tenido que organizar dentro de los departamentos estadísticos, ¿no?, de la elaboración de operaciones estadísticas, ¿no?, para superar, ¿no?, o por lo menos afrontar los problemas que han surgido con la pandemia del COVID que estamos sufriendo desde el pasado mes de marzo. Bien, en principio, digamos, no por empezar por las conclusiones, pero sí realmente, ¿no?, por citar algún elemento que pueda suscitar también la posible intervención de algunas de las personas, ¿no?, que podéis estar ahora viendo esta intervención, ¿no? Lo que hemos visto es que, o lo que nos hemos dado cuenta, es que teníamos un magnífico sistema estadístico que funcionaba perfectamente en tiempos normales. Es decir, que en tiempos de normalidad, en tiempos, digamos, en las que no había ningún problema, como el que nos ha acaecido desde el pasado mes, o desde los primeros meses de este año, pues funciona y daba respuesta a todas las necesidades estadísticas de la sociedad. Bien, por ir un poco en el aspecto retrospectivo, ¿no?, el aspecto viendo qué es lo que ha ocurrido en cada uno de los momentos, hasta el 14 de marzo, cuando se decreta el estado de alarma, cuando realmente se nos confina a la población en nuestras casas, ¿no?, estadísticamente nosotros estábamos produciendo estadísticas del mes de enero. Estábamos terminando la release, terminando la publicación o la difusión de las estadísticas del mes de enero, tanto de las estadísticas coyunturales como también de las estadísticas coyunturales mensuales, como de las estadísticas trimestrales, ¿no? Y estábamos en campo con las estadísticas de febrero. Entonces, realmente no sabíamos todavía cuál iba a ser el impacto y cuál iba a ser el problema al que nos teníamos que enfrentar. Y realmente, bueno, en aquel momento era todo incertidumbre, realmente no sabíamos si realmente esto iba a durar un mes, iba a durar 6 meses, no sabíamos el alcance que iba a tener, cuándo iba a terminar ese periodo de confinamiento en el cual era mucho más difícil contactar con las unidades informantes, contactar con las empresas para que nos ofrecieran datos de coyuntura económica y, por lo tanto, pues esa incertidumbre, pues naturalmente, pues estábamos transmitiéndola también a las estadísticas. El primer toque de realidad nos lo dio el índice de confianza empresarial. Es una estadística que tampoco tiene un volumen de informantes muy alto, realmente es una estadística muy interesante, ¿no?, porque realmente digamos, nos ofrece cualitativamente dónde estamos o cuál es la opinión que tienen los empresarios sobre, digamos, el periodo que acaba y sobre el periodo que viene. Y nos encontramos en ese más o menos 16 de abril, que creo que fue el día de la publicación, con que los empresarios opinan, ¿no?, que la economía se les va a venir abajo. La economía se les va a venir abajo en el segundo trimestre. Lo cifran en un 27% aproximadamente de caída, después de que venía la economía teniendo un perfil más o menos plano. Y realmente podían haber, mi impresión, y es una impresión personal, ¿no?, es que podía haber sido un 27 como podía haber sido un 30 o un 35 o un 25, porque realmente los empresarios en ese momento no sabían exactamente qué es lo que se les venía encima. Y de hecho, si observamos cuál es el nivel de respuesta por tipo de actividad o por tipo de tamaño de los establecimientos o de las empresas, pues realmente vemos que los resultados son muy parejos, son muy similares y que, por lo tanto, digamos, lo que nos está diciendo es que la incertidumbre que podíamos tener en la población también la tenían los empresarios sobre cómo les iba a ir el futuro, ¿no?, dentro de sus empresas. Durante el estado de alarma nos hemos encontrado de todo, no ha habido 2 meses iguales. Realmente, en marzo teníamos 15 días de producción normal, por decirlo de esa manera, puesto que el confinamiento empieza el día 15 o el día 16, que fue el lunes. Se hace a partir de ese día un cierre progresivo de establecimientos, determinado por diferentes órdenes ministeriales.
No todas a la vez, fueron corrigiéndose, algunos establecimientos que se les permitía abrir, luego no. Los hoteles se les dio un periodo para cerrar determinado, puesto que naturalmente las personas que estaban alojadas en esos hoteles tenían que volver a sus lugares de origen y por lo tanto no se podía poner una fecha muy próxima hasta ver cómo se podía repatriar, ¿no?, a estas personas, ¿no?, fundamentalmente, como digo, extranjeros, ¿no? Y nos encontramos con que a final del mes de marzo prácticamente estaba todo cerrado, ¿no? En el mes de abril tuvo una primera fase, ¿no?, de 2 semanas en el que, salvo las actividades esenciales, estuvo toda la industria, todos los servicios estuvieron cerrados. Naturalmente las fronteras se cerraron al exterior y por lo tanto las estadísticas de turismo se finalizaron el mes de abril con ceros en sus resultados. En mayo ya se aprecia un inicio de la reapertura dependiendo de las fases de desescalada, pero también es asimétrico porque dependió de cada una de las comunidades autónomas. Las fronteras siguen cerradas, por lo tanto los turistas no residentes siguen sin entrar y por lo tanto aparecen ceros. Y en junio más o menos empieza a verse un poco cierta normalidad, salvo quizás en la hostelería, donde solamente fue a partir de finales del mes, a partir del día 21 o 22, creo recordar, donde se establecen esos corredores seguros entre Alemania y las Islas Baleares, ¿no?, que empiezan un poco a dar inicio a la normalidad o a cierta normalidad dentro del sector. Entonces, ¿qué problemas naturalmente nos íbamos a encontrar y qué problemas son los que nos encontramos? Pues por un lado, naturalmente, el problema que más nos temíamos y que más daño nos puede hacer a las estadísticas, que es la ausencia de respuesta. Una mayor falta de respuesta y, por lo tanto, tener una necesidad mayor de imputaciones. Pero no fue ese el único problema, porque naturalmente nos estamos enfrentando a algo que realmente no sabíamos cómo se estaba produciendo dentro de la calle. Es decir, en un mes normal hay empresas que cierran, hay empresas que abren. Normalmente pues se produce una demografía dentro de las empresas que es bastante habitual y que tiene una cierta estacionalidad, pero que tiene un comportamiento más o menos controlado. Pero en este momento no lo sabíamos. Realmente se habían cerrado muchos establecimientos y ese cierre no sabíamos hasta qué punto podía ser un cierre parcial o podía ser un cierre temporal o podía ser un cierre total. ¿Qué significaría un cierre definitivo? Un cierre definitivo significa pues, que posiblemente las muestras podrían dejar de ser significativas, puesto que realmente cuando se extrajeron esas muestras que van a durar todo el año, que fue a finales del año 2019, había un estado de normalidad y, por lo tanto, esa muestra era representativa inicialmente, pero si nos encontrábamos con que podía haber cierres definitivos, pues entonces podríamos empezar a pensar que a lo mejor podría haber problemas en esas muestras, ¿no?, en la significatividad de esas muestras, ¿no? Por lo tanto, teníamos que ser capaces de distinguir la falta de respuesta voluntaria de la falta de respuesta derivada de establecimientos cerrados, que era precisamente uno de los problemas más complicados con los que nos pudimos encontrar durante todo este periodo. A modo de ejemplo, como pueden ver ahí, el índice de comercio al por menor de marzo tuvo 10 puntos más de falta de respuesta que en los meses anteriores. Luego se ha ido recuperando, es cierto, ¿no?, en los meses subsiguientes, ¿no?, pero ese mismo mes, ¿no?, cuya recogida se realiza a lo largo del mes de abril, pues nos encontramos con ese problema. En los hoteles, pues ¿qué vamos a decir? Una falta de respuesta muy alta y un volumen de hoteles cerrados, pues prácticamente, como se dice ahí, en el mes de marzo, 26 puntos más que en cualquier mes. Es decir, que nos encontramos con problemas que había que tratar, ¿no?, puesto que eran complicados para poder ofrecer una señal que fuera útil, ¿no?, para el usuario de las estadísticas coyunturales, económicas. Entonces, ¿qué actuaciones teníamos que tomar para afrontar esos problemas? Primero, esa necesidad de imputación teníamos que intentar ver hasta qué punto podíamos obtenerla a través de otro tipo de información, ¿no?, que existiera ya dentro del espectro económico estadístico. Y en ese sentido, pues nos podíamos acercar, como nos hemos acercado en otras ocasiones, a la agencia tributaria, en la cual los datos mensuales del IVA y los datos diarios, del cual se extenderá en su presentación con mucho más autoridad, ¿no?, Rubén, ¿no?, el director de la agencia tributaria, en su intervención, pues con esos datos se podía completar
una buena parte de la muestra que quedaba en falta de respuesta, ¿no? Que era sobre todo la que derivaba de las grandes empresas. Las grandes empresas, creo recordar, en el mes de marzo fueron en torno a 400 empresas de una muestra de 10.000, ¿no? Las que fueron imputadas a través del sistema de datos diarios del sistema SI, ¿no? de la agencia tributaria. Por lo tanto, teníamos ahí una parte que podíamos completar a través de ese procedimiento. A las empresas se les pidió que, aunque fuera un dato cero, que contestaran, realmente por saber si esas empresas continuaban abiertas o no continuaban abiertas. Pero, naturalmente, tuvimos que hablar con el SEPE y con la Tesorería de la Seguridad Social para obtener, primero, el registro de todas las empresas que estaban en ERTE, las que habían presentado ERTEs por fuerza mayor y que cubrían el total del personal de la empresa, porque en ese caso sabíamos que era un cierre temporal, y la afiliación a la Seguridad Social, que nos podía permitir también conocer de primera mano las empresas que fueran cerrando. De esta manera podíamos hacer una discriminación de las empresas que estaban fuera de la muestra y que ya estaban en cierre definitivo, de aquellas que estaban en cierre temporal y que había que imputarlas con cero realmente. Y, naturalmente, pues la imputación habitual que se viene realizando a través de los procedimientos, de los métodos utilizados dentro de las estadísticas de forma corriente. Una fuente también importante, no de oferta, porque al fin y al cabo estos indicadores son indicadores de oferta, sino de la demanda, eran los datos de las tarjetas de crédito, los datos que se obtenían de las transacciones realizadas con las tarjetas de crédito. Para nosotros era novedoso puesto que el tratamiento de estos datos no es sencillo. No es sencillo porque no solamente afectan a una determinada actividad, sino que afectan a varias. Está el comercio, pero están también determinados servicios. Está los hoteles que se pagan con tarjetas de crédito, se pagan con tarjetas de crédito el alquiler de vehículos o la entrada a los casinos o simplemente la adquisición de tarjetas para pagar con el teléfono, ¿no? O para operar con el teléfono, ¿no? Con lo cual, realmente había que discriminar claramente cuáles eran los datos que necesitábamos, ¿no? Y esos datos, pues, no los habíamos manejado previamente, con lo cual se nos abría también un nuevo ámbito de trabajo, ¿no? Que realmente vemos que, y lo diremos dentro de las conclusiones finales de la presentación, pues va a ser muy interesante. Simplemente por analizar algunos de los resultados, vemos a día de hoy cómo por ejemplo, en el caso de la industria y de los servicios, ¿no? Pues las pérdidas que hay acumuladas al mes de junio, que son los últimos indicadores que hemos podido incluir, ¿no? Con la excepción del turismo, puesto que ayer ya publicamos los datos de pernoctaciones del mes de julio, vemos que la caída que hay acumulada al mes de junio más o menos es de un poquito menos de un 20%, acumulada con respecto a la media del año 19, y por lo tanto vemos que se está llegando a los mínimos, o en algún caso puede decirse que se ha alcanzado el mínimo y que es posible que en los meses siguientes se puedan ver ciertas recuperaciones, pero realmente, como vemos, la pérdida es una pérdida de impacto importante. Si lo vemos en los distintos tipos, por ejemplo, de industrias, ¿no? Pues vemos que el consumo no duradero, naturalmente la industria alimentaria, por ejemplo, ¿no? Es una actividad, pues, que ha tenido una pérdida menor, puesto que realmente ha estado ligada, pues, a determinados bienes esenciales que realmente se han transaccionado durante este periodo de alarma. Cosa en contraposición como puede ser los bienes de equipo, los bienes de consumo duradero, cuya adquisición ha sido prácticamente cerrada, salvo en el caso de las ventas online. En el caso de los servicios, pues lo mismo, vemos ahí que los servicios ligados a la información y las comunicaciones, realmente el teletrabajo, las videoconferencias se han desarrollado muchísimo más durante todo este periodo y, por lo tanto, hace que realmente sean los servicios que tienen una pérdida menor dentro de este periodo, y la hostelería, como podemos ver, pues con una caída próxima al 50% acumulada de los 6 primeros meses, pues es la que está teniendo un comportamiento más negativo.
En el caso del índice de comercio al por menor, lo que decíamos antes de la alimentación, vemos que incluso tiene un comportamiento positivo. Está claro que la sustitución de hostelería por alimentación, ¿no?, en la mayor parte de los hogares, pues ha determinado pues, que las ventas sean de comercio al por menor pues sean mucho más tengan o hayan tenido un desarrollo mucho mayor, ¿no?, que el resto del comercio de productos, ¿no?, como el equipo del hogar, ¿no?, el equipo personal o las estaciones de servicio, que incluso vemos que todavía estaría por tocar el mínimo. Es decir, así como se puede ver que en el resto de las actividades o de los productos pues sí que lo parece que lo han tocado, en el caso de las estaciones de servicio todavía no. Si lo vemos en términos de los diferentes tipos de cadenas, ¿no?, de establecimientos, ¿no?, vemos que las grandes cadenas han sido las que han tenido un comportamiento, un comportamiento positivo, ¿no?, un comportamiento mejor, ¿no?, durante este periodo de pandemia, en contraposición pues, a las pequeñas cadenas y a las empresas unilocalizadas, ¿no?, pues, que han tenido un comportamiento mucho más negativo. Como decíamos antes, ¿no?, las ventas por Internet, ¿no?, pues se han desarrollado muchísimo durante todo este periodo, ¿no?, llegando realmente pues, a alcanzar unos volúmenes de crecimiento interanual pues, realmente grandes. Es decir, estamos un 36, casi un 37% en medio de 6 meses por encima del año anterior. En el caso del turismo, ya hemos visto antes que tenía un comportamiento bastante negativo, lo siguen teniendo en el caso de las pernoctaciones, con los datos incluso publicados ayer, ¿no?, en el cual, salvo por el apoyo que han podido tener las pernoctaciones de residentes, pues realmente el escaso número del volumen de extranjeros, ¿no?, que ha podido alcanzar nuestro país en el mes de julio, ¿no?, pues ha hecho que realmente estos datos sigan siendo muy negativos, con pérdidas que alcanzan prácticamente el 75% de forma acumulada en el periodo de enero a junio. Por comunidades autónomas, con determinadas excepciones, la pandemia ha sido diferente, ha tenido diferente impacto, pero tampoco ha habido unas diferencias muy notables entre ellas. Quizás más en los servicios, en el índice de actividades de otros servicios se puede notar más como aquellas comunidades dependientes del turismo, ¿no?, como Canarias y las Islas Baleares, son las que tienen un comportamiento peor, ¿no?, las que tienen una caída más intensa, ¿no? También Cataluña y la Comunidad de Madrid, naturalmente, ¿no? Y como vemos, el resto de las comunidades, pues hay un ranking, pero no hay una diferencia muy considerable entre unas y otras. Otro tipo de actuaciones que se han podido realizar en el INE. Ha sido importante el que pudiéramos ofrecer desde el primer momento un panel de indicadores. Un panel de indicadores, ¿no?, en el cual podíamos ver de un solo vistazo, ¿no?, cómo iba la evolución de todos los indicadores de coyuntura importantes que estábamos produciendo dentro del INE. Así, por ejemplo, aunque aquí están puestos nada más como ejemplo 8 de ellos, se pueden ver en la página web del INE, ¿no?, toda una lista, ¿no?, de indicadores de coyuntura de forma en una sola pantalla, el cómo ha ido su evolución frente al mismo mes del año anterior o frente al mes anterior, es decir, para saber exactamente cuál es el día a día, ¿no?, o para saber exactamente cuál es la pérdida que están reflejando frente a un periodo de normalidad como puede ser el del año precedente. Otra actuación también realmente con poco coste, ¿no?, pero que tiene unos resultados muy importantes, ¿no? Estaba hablando al principio de mi presentación del índice de confianza empresarial, ¿no? En el mes de junio se hizo un módulo, se incluyó un módulo en el cual pudimos ver cuál era, digamos, por decirlo coloquialmente a toro pasado, cómo les había ido la película a las empresas durante los primeros 3 meses, desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Pudimos ver, digamos, de forma sintética los resultados más importantes, ¿no?, que una tercera parte de los establecimientos habían cerrado, ¿no?, es decir, 2/3 habían continuado abiertos. Se había desarrollado muchísimo la utilización del teletrabajo como herramienta como herramienta para continuar el trabajo dentro de las diferentes actividades. Había un 38% de empresas que habían presentado ERTEs de algún tipo, ya sea parcial, ya sea completo, ya sea por fuerza mayor o por reducción de horas.
Había prácticamente un 40%, un poquito más de un 40% de empresas que habían reducido sus ventas y un 13%, que habían reducido a más de la mitad, ¿no?, sus ventas. Estamos hablando del mes de junio. Es decir, el trabajo de campo de este módulo se desarrolla entre el 15 de junio y los primeros días de julio, entre el 5 y el 6 de julio. Por lo tanto, digamos, teníamos ya una visión clara del segundo trimestre. Y lo que vimos también es que había un 16,5% de comercios, ¿no?, que habían introducido otros tipos de canales de distribución de sus productos, como era el comercio electrónico o el servicio a domicilio, ya sea telefónico o ya sea vía Internet. Con lo cual, realmente habíamos visto cómo había comercios que habían desarrollado otras prácticas, ¿no?, para poder continuar abiertos, para poder continuar con sus negocios. El tema del teletrabajo ha sido importante. Como podemos ver, antes de la pandemia era una fórmula utilizada únicamente por el 15% de las empresas y apenas en cada una de ellas había una tercera parte de sus trabajadores que la podían implementar. Hemos pasado a prácticamente un 50% de las empresas. No está contada la administración pública, estamos hablando de empresas de mercado. Y, por lo tanto, un desarrollo, como digo, bastante notable durante estos meses, ¿no?, en cada empresa alcanzando prácticamente en media, ¿no?, al 50% de los trabajadores. Y aquí sí que vemos diferencias, ¿no?, por tipo de empresa y por tamaño, ¿no? Por tipo de empresa, pues naturalmente hay empresas o hay establecimientos donde el teletrabajo es mucho más complicado, ¿no?, como puede ser en los transportes o en el comercio, pero sí que lo es más fácil en el caso de la industria o de actividades de los servicios ligados, pues, a servicios profesionales, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, pues es mucho más fácil y por lo tanto ha habido un porcentaje de utilización mucho mayor. Y los establecimientos más pequeños y los más grandes han sido los que más han desarrollado el tema del teletrabajo o la vía del teletrabajo como aspecto para poder campear, ¿no?, la situación de crisis generada por la pandemia. Bien, ¿cuáles son los retos, ¿no?, qué lecciones hemos aprendido, cuáles son los retos que nos tenemos o que nos podemos poner al corto o medio plazo, ¿no? Primero, algo que realmente ya lo sabíamos de antes, pero que naturalmente ha tenido un efecto muchísimo más importante, ¿no?, durante todo este periodo, ¿no?, que es el intensificar el uso de la información disponible en lugar de tener que salir a preguntar. Es decir, las empresas, los hogares van dejando rastro de sus datos, ¿no?, y por lo tanto la cuestión es poder saber, dentro de los límites que nos permite la ley, saber dónde podemos encontrar esa información para ser capaces de poder utilizar esa información en nuestras estadísticas, en nuestras operaciones estadísticas, sin tener que contactar con ellos. Naturalmente, como he dicho al principio de la presentación, uno de los problemas más importantes que nos veíamos en marzo era que no sabíamos cómo íbamos a contactar con las empresas. En el mes de abril estaban cerradas. Llamabas a un hotel y te decía, no, el hotel está cerrado. Y era el guardia de seguridad, que era el único que estaba dentro del hotel. Entonces te decía, bueno, pero ustedes han estado abiertos. Y dice, mire, yo estoy aquí, lo siento, pero no le puedo decir nada. Es decir, realmente era un problema. Si hubiéramos podido tener vías alternativas para poder encontrar esa información y no tener que depender de ese aspecto de la recogida, ¿no?, de esa forma de recogida, pues hubiera sido para nosotros mucho más sencillo. Con lo cual, tenemos que ir a una intensificación en el uso de la información disponible, información registral, que nos permita ir a una eficiencia mayor dentro de la realización de operaciones estadísticas. Y otro aspecto muy importante, ¿no?, que fue, ya comentado dentro de este curso en algunas ponencias, ¿no?, y es realmente, la necesidad de aumentar la frecuencia de los indicadores de coyuntura. Realmente, cuando hay una situación de normalidad, podemos esperar 30, podemos esperar 45 días a obtener un dato mensual, porque sabemos que realmente está más o menos controlado, incluso tenemos modelos para poder hacer predicciones de una manera más o menos eficaz. Pero cuando ocurre un problema de este tipo no sabemos nada. Y el problema es que esperar a poder obtener el dato mensual nos puede suponer que hayan ocurrido muchísimas vicisitudes dentro del periodo de espera, ¿no?, para obtener esa información. Por lo tanto, necesitamos una información rápida.
Necesitamos una información rápida que nos permita deshacer la incertidumbre de cómo se está comportando la evolución económica. Por tanto, ir a datos de series semanales, series diarias, ¿no?, como las que he comentado antes y que comentará el director de la agencia en la próxima intervención, de ventas para las grandes empresas, nos permite de alguna manera tener una parte controlada. Dice, bueno, son las grandes empresas, sí, pero en el comercio al por menor las grandes empresas son el 50% del volumen de comercio. Por lo tanto, realmente estamos hablando de aspectos importantes. Datos de tarjetas de crédito, son datos diarios también, con todos los problemas que vamos a tener que aprender de ellas. Para ello tendremos ventas, tendremos devoluciones que habrá que netear, tendremos que saber exactamente qué comercios son los que realmente tenemos que discriminar a la hora de poder encontrar nuestros indicadores. Tendremos mucho trabajo por delante, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque esa fuente de información va a ser una fuente muy importante para nosotros. Lo que he comentado antes acerca del conocimiento de la demografía de las empresas. Realmente tenemos que ir, ¿no? Y de hecho el INE está poniendo ya formas, ¿no?, en la cual poder aumentar la frecuencia en el conocimiento de la demografía de las empresas. No podemos esperar prácticamente un año, ¿no?, para poder tener unos registros nuevos cuando están ocurriendo vicisitudes, desde luego, que nos permiten aumentar la incertidumbre de saber si una empresa sigue estando activa o no. Realmente tenemos que conocer, ¿no?, esas altas, esas bajas, ¿no?, y naturalmente el INE, como digo, pues está presentando proyectos, ¿no?, de forma experimental, ¿no?, para poder realizar esta operación con una mayor frecuencia. Y naturalmente pues tenemos que proponer diseños alternativos, ¿no?, diseños alternativos que nos permitan ser menos dependientes, como decía antes, ¿no?, de la información, del recoger información directa de los informantes, ya sean personas, ya sean empresas, ¿no? Tenemos datos que se van a presentar en este mismo curso, en este mismo seminario mañana, ¿no?, sobre la movilidad de las personas utilizando datos de telefonía móvil, ¿no? Podrían también utilizarse esos datos para otro tipo de efectos, como podría ser la estimación de datos en las estadísticas de turismo. Y naturalmente pues también poder realizar ciertos tipos de modelización, ¿no?, basados en la información que las propias empresas ponen en sus propias webs, ¿no?, en sus propias páginas web, a través de la recogida directa de esos datos de la página web de cada una de ellas, para obtener precios, para obtener volúmenes de ventas, para obtener cualquier otra información que nos pueda ser necesaria, ¿no?, y que nos permita reducir la dependencia de tener que ir a preguntar a los informantes. Estas operaciones se tienen que poner y se están poniendo en marcha dentro del INE de forma experimental, y por lo tanto tenemos retos que nos permitirán de alguna manera poder solventar periodos, ¿no?, como el que hemos tenido en estos últimos meses, ¿no?, en el cual pues obtener información y dar una información de calidad al público, pues a la sociedad era complicado. Yo creo, y soy sincero en esta apreciación, que creo que lo hemos conseguido, pero creo que podíamos poner aspectos que en el futuro nos permitieran hacer este ejercicio de una manera mucho más eficiente. Termino la presentación, espero que les haya gustado, y de todas maneras tendremos una oportunidad para tener un intercambio de ideas al final de las presentaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y vamos a darle la palabra a Rubén Fernández. ¿Está con nosotros? Sí. Sí, perfecto. Igual podemos ponerle... ¿se pone directamente? ¿En mute aquí? El de... Sí. No sé si llegáis a ver la presentación ahora. Sí. Aquí está. Sí. Muy bien. Gracias. Ya te tenemos con nosotros. Ajá.
Bien, adelante con tu presentación, cuando quieras. Gracias. Sí, ¿la veis ahora o en la pantalla? No. No, espera. Sí. Aquí. Compartir. ¿Ahora? Sí, ¿la veis ahora en la pantalla? ¿Vale? ¿Se ve? Compartir. ¿Ahora? ¿Hola? ¿Lo veis ahora o no? ¿Vale? ¿Se ve? ¿Hola? Creo que no nos escuchamos. ¿Hola? Pues empiezo. Bueno, ante todo quisiera saludar a todos los asistentes al curso y a todos los participantes y desear a todos dentro de la atipicidad de este verano, una normalidad y una tranquilidad a todos. En segundo lugar, agradecer al INE por esta oportunidad que me permite a mí para hacer una labor un poco de proselitismo sobre este tipo de, digamos, de estadística no convencional para el seguimiento de la coyuntura, que para mí es la recaudación. La recaudación tiene digamos, una utilidad clara y evidente, que es el seguimiento y la cuantificación del déficit público, pero yo también le doy un sentido y yo creo que puede servir para el análisis de la coyuntura desde una perspectiva de un instrumento privilegiado. Es decir, por una parte tenemos una cobertura poblacional que no es muestral evidente, una rapidez y una actualización de los datos también, digamos, por encima de la media de lo que pueden ser las estadísticas coyunturales habituales. Y además nos hace, digamos, referencia a determinados aspectos no fáciles de cuantificar a través de la coyuntura, como pueden ser variables del tipo pues beneficios empresariales, ganancias patrimoniales, o sea, hay unos determinados aspectos que son difíciles de encontrar en lo que son las estadísticas convencionales, pero en la estadística tributaria son, digamos, interpretables. Bueno, os presento aquí un pequeño índice. Los 3 puntos que voy a tratar es la dificultad de analizar y de comprender la recaudación y cuáles son sus causas, cuáles son las transformaciones o los ajustes que hay que realizar sobre las series recaudatorias para poderlas adaptar al análisis de la coyuntura. Y, por último, la información fiscal reciente que nos puede hacer ver cuál puede ser la incidencia real del confinamiento impuesto por la COVID a través de estas series. Bien, en la primera pantalla os presento, digamos, cuáles, digamos, las causas de la dificultad de analizar y comprender la recaudación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la recaudación es una suma de flujos de muy distinta naturaleza. En primer lugar, en los ingresos recaudatorios incluyen autoliquidaciones en plazo, autoliquidaciones que están fuera de plazo, es decir, tanto voluntarias como fuera de requerimientos, ingresos de ejercicios cerrados por liquidaciones de gestión, las actas y otros conceptos, ingresos aduaneros, ajustes con comunidades. ¿Sí? Pues espérate, a ver. Sí, le he puesto en pantalla completa. Ahora sí. Pues venga, empiezo con la... ¿Me la veis ahora? ¿Se ve ahora un gráfico? ¿Sí? Sí, como una copa. Ahí le he dado. Lo estoy viendo yo en mi ordenador así.
Sí, ¿no? ¿La veis ahora? Es un gráfico que por ingresos tributarios totales y un... ¿Sí? Vale. Bueno, pues no toco más. Entonces, lo que venía comentando. En primer lugar, que los ingresos tributarios son la suma de esos conceptos de muy distinta naturaleza, pero luego además se minoran por una serie de devoluciones que pueden corresponder tanto a campañas de revoluciones en vigor como a ingresos indebidos de otros periodos, recursos, devoluciones de no residentes. Todo esto además, cada uno de estos elementos se declaran o contabilizan con desfases distintos respecto al momento de generación del hecho económico gravado a partir de la distinta periodicidad de los ingresos, que eso supone, en definitiva, que no todos los meses tienen la misma importancia recaudatoria. Además, está el otro elemento claro que todo el mundo podría tener en mente, que es la incidencia de los cambios normativos y la incidencia de los cambios en los procedimientos de gestión en la distinta imputación temporal de esta recaudación. Y todo esto complica, aunque no impide, que exista una buena relación entre la recaudación y la coyuntura económica, ¿vale? Paso la presentación. No sé si ahora veis la siguiente. Existe una buena relación entre la recaudación y la coyuntura. ¿Se aprecia? Paso la presentación. No sé si ahora veis la siguiente. ¿La veis la siguiente diapositiva? ¿Se aprecia? Sí. Bueno, pues os comento. Además existen distintas formas de medir los impuestos. La primera es la recaudación de caja, que solamente es la recaudación correspondiente al Estado, que tiene como característica diferencial que incluye ingresos de ejercicios cerrados y las devoluciones se imputan con criterio de pago, que sería en el gráfico la serie azul. Luego, la serie de impuestos percibidos de contabilidad nacional, que no solamente incluye la recaudación del Estado, sino también de los entes locales y las comunidades forales, con lo cual veis que la serie naranja está por encima, mantiene un perfil similar, pero tiene un nivel superior, pero que además tiene distintos criterios de contabilización. Los ingresos cerrados no se computan, pero sí se computan los derechos pendientes de cobro, y las devoluciones no se imputan con criterio de pago, sino con criterio de solicitud. Es decir, que se imputan al año en el que se solicitan. Con lo cual, tampoco tenemos una serie de devengo puro, porque las devoluciones, por ejemplo, del IRPF 2019 se han presentado en el año 2020. Con lo cual, hay desfases en las cuotas diferenciales, tanto de renta como de sociedades, que no la hacen asimilable a un devengo estricto en términos económicos. Y luego, nuestras series de vengadas obtenidas de las declaraciones fiscales que sí que se asimilan al criterio de devengo económico puro, ¿no? Entonces, es la serie gris que tenéis aquí y sus tasas de variación que tenéis en el gráfico inferior, veis que hay años en los que son bastante similares, pero, por ejemplo, en los que están en los recuadros verdes, hay años y periodos que por determinadas incidencias hay mucha diferencia entre unos y otros. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. ¿Por qué los ingresos tributarios y sus relaciones con la coyuntura económica son volátiles? Pues como ya hemos visto, existen cambios normativos y cambios de gestión recaudatoria, alteración en los plazos, ampliación, los distintos ritmos de devolución, la limitación o la extensión de los aplazamientos, que repercuten en las series recaudatorias, y la forma de eliminarlos y poder extraer la señal coyuntural adecuada sería abandonar los ingresos y pasar a la interpretación de las bases imponibles, que son las que están realmente correlacionadas con la coyuntura propia del año fiscal. Luego habría que eliminar también esta serie de desfases propios de la mecánica recaudatoria entre el momento en el que se genera o se realiza el hecho económico y se registra contablemente, para lo cual hay que pasar a los impuestos de vengados. Y, por último, hay otro tercer elemento que tampoco es despreciable, que es la, digamos, distinta forma de medir
la coyuntura en las series o las bases imponibles y en las macromagnitudes económicas. Por ejemplo, en la contabilidad nacional no se imputan las ganancias patrimoniales cuando sí es una parte de los hechos imponibles del IRPF o de las sociedades. Tampoco tenemos el gasto de vivienda imputado de la misma forma en las estadísticas fiscales y en las estadísticas económicas, porque el gasto de vivienda se imputa según se ejecuta la obra y nosotros solo lo afloramos en el momento de la venta. Es decir, este tipo de diferencias de criterio de registro contable también hay que tenerlas en cuenta para analizarlo. Entonces, a continuación, os voy a presentar la segunda parte, que es ¿qué transformaciones hay que realizar en las series recaudatorias para poder analizar de forma fidedigna la coyuntura? Todo esto dependerá del volumen de información con el que contemos. Partemos de un escenario A de nivel básico, por ejemplo, en el que solo tenemos las series recaudatorias agregadas por impuesto, en este caso, por ejemplo, la serie de recaudación de IVA, que es la serie verde de aquí, pero no tenemos ningún tipo de información adicional, ni sus componentes, su distinción entre bruta y devoluciones, si corresponde a gran empresa o pyme, ni el año fiscal de devengo, ni las bases imponibles. ¿Cuál es el problema de este escenario? Pues que en realidad la tasa de variación interanual, que es lo único que podemos calcular o incluso acumulada, pues es muy errática. Esta es la serie de las tasas interanuales que está en azul, ¿vale? Fijaros los picos y la erraticidad. Y podemos ver que si lo comparamos con el dato anual, que es la serie rosa, que es esta que tiene como un escalón, pues resulta, incluso con un suavizado de la propia tasa interanual, no resulta adecuado por la característica que os había señalado anteriormente, que es que no todos los meses valen igual o tienen el mismo peso en términos recaudatorios. Para solventarlo, ¿qué proponemos? Proponemos pasar a unas medias móviles anuales de 12 términos, es decir, eliminamos la estacionalidad, fijaos la serie naranja sobre la serie de IVA, ¿vale? Y a esta media móvil, el problema que introduce es que genera un desfase temporal respecto a la señal actual de 6 meses, ¿vale? Como es una media móvil de 12, pues está desfasada 6 meses. Para centrarla, que es lo que hacemos aquí, el coste que eso lleva asociado es la necesidad de contar con una predicción de 6 meses adelante para poder extender el tramo final de la serie. De esta forma conseguimos, fijaos cómo con la media móvil centrada, una adecuación entre los niveles de tasa anual y de la serie suavizada mucho mayor, pero con el coste de la necesidad de contar con esas 6 predicciones adelante, además que es justo el periodo que más nos interesa verificar, que es justo el periodo más actual, ¿no? Entonces, este es el escenario, digamos, básico que nosotros ya hemos superado en la agencia. Nosotros ahora hemos pasado también a un escenario B, en el cual tenemos series con mucho más desglose de componentes entre ingresos brutos y devoluciones por conceptos. Podemos distinguir las retenciones de las liquidaciones anuales por tipo de contribuyente, podemos distinguir las retenciones que nos vienen de grandes, de pymes, de administraciones públicas, por ejemplo, o del IVA, por ejemplo, la periodicidad del ingreso, que son distintos, las grandes empresas y las administraciones públicas mensuales, las pymes trimestrales, por ejercicio de devengo, incluso territorialmente, por comunidades autónomas, tenemos ese detalle. Y esto lo que nos permite es, por ejemplo, la serie de recaudación total, que es esta serie azul con la serie suavizada en términos de media móvil que tenéis encima, la podemos descomponer en la parte que son los ingresos, que veis que tiene un perfil distinto y mucho menos marcado, mucho más suave que la original, y las devoluciones. Fijaos que he mantenido las mismas escalas en los 3 gráficos para verificar la volatilidad mayor que generan las devoluciones sobre las series recaudatorias, que las tenéis aquí en azul. Y esto lo que nos permite es trabajar con subseries más homogéneas y además que en las que si hay alguna incidencia recaudatoria solo afectarían a una subserie pero no contaminaría a las demás, ¿vale? Por ejemplo, una vez que ya tenemos esa posibilidad de desglosar, podemos trabajar con series ya homogéneas, es decir, que no solamente la serie de ingresos brutos, ya eliminado el elemento de devoluciones,
con esta incidencia que veis que hay picos, los podemos homogeneizar por una serie de perturbaciones o anomalías que afectan a las series, las alteraciones en los plazos de ingresos o contabilización, la existencia de ingresos extraordinarios por aplazamientos o actas de gran importe. Entonces, la serie homogénea, que es la rosa que tenéis inferior, veis cómo hemos conseguido reducir su volatilidad y darnos una señal muchísimo más fidedigna de la evolución de los ingresos y de la coyuntura a partir de este tratamiento. A continuación, las devoluciones también son susceptibles de mejorar su señal coyuntural, porque podemos, aquí digamos, el elemento fundamental que determina la volatilidad de las devoluciones es los cambios en los ritmos de agilización o retraso en las devoluciones. Para ello, la serie original, que es la azul, la homogeneizamos haciendo una serie de ajustes sobre las campañas tipos. ¿Qué significa esto? Que conociendo el importe total solicitado para cada campaña, le asignamos un patrón fijo a lo largo de todos los años que se mantiene, es decir, el 10% se devuelve en enero, el otro 5% en febrero, es decir, asignamos unos porcentajes fijos de devolución a cada campaña y a cada mes, de forma que se mantienen los ritmos estables, aunque los importes sean distintos de año a año, ¿no? Solo tocamos no los importes solicitados, sino los ritmos de ejecución de esas devoluciones año a año. Y con eso tenemos la serie homogénea rosa que tenéis abajo, ¿no? que probáis que es muchísimo más estable. Y ya el tercer paso, que es el que ya hemos dado en la agencia, es trabajar con, digamos, las bases imponibles y el devengo. Entonces, de esta forma, que es lo que tenemos nosotros analizado en nuestros informes anuales, contamos con la serie de ingresos tributarios, podemos descomponer esto es una tautología, si fijáis, todos los elementos se cancelan entre sí, nos queda IT igual a IT, ¿vale? Entonces, un primer componente que es las bases imponibles y su relación con las variables macroeconómicas, ¿vale? Es decir, el componente puramente de coyuntura y que además nos permite proyectar las bases en función de los escenarios macro contenidos en los presupuestos generales del Estado. Luego, un elemento que es el tipo medio efectivo, que es la presión fiscal real y correcta, es decir, vemos los impuestos devengados dividido entre la base imponible, es decir, este es el tipo efectivo real, no es la presión fiscal en términos de PIB, el PIB se ha quedado aquí, está relacionado a su base imponible correspondiente, y luego un elemento de mecánica recaudatoria que es la diferencia entre los ingresos de caja y los ingresos devengados, ¿no? Que son todas estas incidencias de los plazos de presentación, la gestión contable, etc. Entonces, todo este entramado lo que nos permite es garantizar la consistencia con la coyuntura de cada periodo por el criterio de devengo. También una trazabilidad, porque todo esto se obtiene a partir de las autoliquidaciones individuales y podemos decir, es información microbasada, con lo cual, digamos, lo agregado se obtiene a partir de lo micro, no al revés. Y su implicación en términos prácticos es que las causas de variación de los ingresos tributarios de los últimos 20 años, desde el año 2096 hasta el año 2016, con aquí esta espiga negativa por la crisis 2008-2009, ¿vale? Pues la podemos descomponer en el componente bases imponibles, que es esta serie azul, el componente tipo efectivo, que son esta serie verde, en donde se pueden analizar los años de reforma fiscal, de rebaja fiscal del IRPF, que son estos circulitos morados, los años de subidas de tipos de IVA, que se localizaron en este periodo post-crisis, y la incidencia del cheque bebé, de los 400 euros, que se introdujo en el año 2008 y que también tiró hacia abajo. O sea, toda esta espiga no está motivada exclusivamente por coyuntura, sino también hay elementos normativos que la explican. Y el tercer elemento, que es la mecánica recaudatoria, que es esta serie negra de abajo, pues aquí tenemos como picos fundamentales cuando se obligó a las administraciones públicas a presentar declaración mensual, es decir, esto es un elemento ajeno a la coyuntura que solamente está en la serie azul de arriba. El elemento de la extensión de la devolución mensual de IVA,
que generó una caída un aumento de las devoluciones en el año 2009, es decir, otro elemento ajeno a la coyuntura que incidió en la mayor caída de las recaudaciones en ese periodo, y aquí el cambio de patrón de las devoluciones a partir del año 2013. ¿Vale? Entonces, esta modelización de los ingresos y de las bases, o sea, de la descomposición de los ingresos en bases, tipos y ajustes de caja de vengo, llamémoslo así, nos permite vincular la proyección de los ingresos al escenario macrooficial, hacer una previsión no solo a corto plazo, al año siguiente, sino a medio plazo, que es el escenario del programa de estabilidad, incorporar de forma flexible y sencilla los cambios normativos y de mecánica recaudatoria futuros y cuantificarlos, es decir, nos permite ante cualquier cambio normativo verificar cuál es su impacto en términos presupuestarios, valorar la incidencia de los errores de previsión asociados al escenario macro y aislarlos de las fuentes de error, digamos, ajenas a lo que es la propia coyuntura, que pueden ser cambios en las bases o cambios o el propio error de previsión de los modelos, y al mismo tiempo lo hace fácilmente comprensible y comunicable, ¿vale? Entonces, analizado esto, vemos cómo las bases imponibles, que es la serie azul, es muy similar, en una gran correspondencia con la demanda interna, ¿ves? Que es la serie gris. Es decir, que una vez que ya hemos tratado de forma conveniente la recaudación y nos hemos quedado con sus bases imponibles, la correlación con la coyuntura supera, que es este gráfico de dispersión de aquí, el 90%, un 88% de R2 y un ajuste prácticamente, digamos, una relación lineal de 1 a 1, ¿no? Y al mismo tiempo a nosotros nos permite identificar aquellos periodos en los que el comportamiento de las bases imponibles ha sido más dinámico o mejor que la propia actividad económica, y esos años identificarlos como años en los que ha habido un mayor esfuerzo de afloración o de ensanchamiento de bases imponibles, por ejemplo aquí estos dos últimos años, 16 y 17, a la medida en que los crecimientos de las bases han superado los de la demanda interna, pues los asimilamos con años de mayor eficacia en la lucha contra el fraude fiscal, ¿vale? Bien, pasamos al último punto, que es la información fiscal reciente sobre la incidencia del comportamiento, del confinamiento. Aquí he seleccionado una serie de gráficos de las series recaudatorias más ligadas a la coyuntura económica, ¿vale? Y en este caso, para tener datos mensuales en vez de trimestrales, que corresponde a las bases imponibles, he optado por series recaudatorias puras, ¿vale? Porque no es un periodo afectado por cambios normativos y tal, pero sí son series homogéneas, con lo cual de alguna forma garantizamos que la señal que nos está dando es la adecuada, ¿vale? Entonces, empezamos, por ejemplo, con las retenciones del trabajo. Aquí tenemos las retenciones, la serie azul son las retenciones de trabajo de las administraciones públicas, es decir, aquí tenemos salarios públicos y pensiones públicas, las retenciones de la seguridad social sobre las pensiones. Fijaos que es una serie totalmente estable, es decir, que la incidencia, esto es el último periodo, hasta junio del 2020, está afectada a estas series por la incidencia del confinamiento, porque digamos, las pensiones se han seguido pagando, los salarios públicos no ha habido una pérdida de empleo público ni rebaja de salarios públicos de momento, esperemos que no, y entonces han evolucionado de forma estable. ¿Dónde se ha visto la mayor incidencia? La serie verde, que son las pymes, fijaos, una caída del 18%, ¿vale? Es una serie trimestral, por lo tanto, no tenemos un detalle dentro del segundo trimestre del año, tenemos solamente datos medios, pero en las grandes empresas sí se ve el perfil este de un mínimo en el mes de marzo, de abril, y luego mayo recupera un poquito y ya junio ya mejora. Es decir, ha habido en la serie más actual, que son las retenciones de grandes empresas, un proceso de mejora desde el mínimo alcanzado en el mes de abril, y yo ya tengo datos del mes de julio que hemos tenido el viernes pasado, y yo os puedo anticipar que esta serie roja ya pasa positivo. Es decir, que la forma de la V ya a partir retenciones de trabajo, que lo que miden son las masas de salarios de las grandes empresas, pues ya hemos, digamos, salvado esos 3 meses de fuerte caída y ya
Otra cosa serán las pymes, que yo estimo que todavía en el tercer trimestre seguirán en negativo, no tan negativo como en el segundo, pero estarán ahí. Otro elemento fundamental, los pagos fraccionados. Los pagos fraccionados, tanto del IRPF como de sociedades, miden la variable beneficios empresariales, ¿vale? Pero para ello hay que hacer una serie de correcciones. En las grandes empresas y los grupos hay que eliminar la parte de los pagos fraccionados societarios que no corresponden a coyuntura actual, porque se basan en un sistema indiciario, que es el de las pymes, el 18% de la cuota anterior, con lo cual ese no aporta nada de la coyuntura. La serie roja sí, ¿vale? Y en el caso del IRPF hay que eliminar todos los módulos. Es el sistema de módulos que tampoco se ve afectado y además tiene una serie de reformas fiscales que han incidido en tanto en el aplazamiento como en la forma de cuantificar esos módulos que distorsionarían el análisis, ¿no? Pero quedándonos con las pymes en estimación directa, fijaos cómo las pymes en estimación directa a lo largo de 2018 y 2019 han mantenido crecimientos en torno al 10% y en el primer trimestre baja al 10% y al 30% en el segundo trimestre. Y en las grandes empresas, que solo tenemos datos del primer trimestre, la caída también ha oscilado de los beneficios en torno al 20%. O sea que aquí vemos también la coyuntura en las series recaudatorias de pagos fraccionados. A continuación, el IVA, la gran serie recaudatoria, digamos, coyuntural, ¿no? Aquí tenemos tres componentes. En azul, el IVA importación, ¿vale? Que veis como ligado a la caída del sector exterior. Empezó la caída más tarde, es decir, que ni siquiera en marzo se apreció caída, porque yo entiendo que las importaciones son, series o operaciones que se hacen con bastante anticipación, con lo cual a lo mejor en el mes de abril estamos viendo importaciones de los meses acordadas en marzo, no se vieron, y la caída, el mínimo todavía no se habría alcanzado en junio, pero en las grandes empresas el mínimo, igual que en las retenciones, se alcanza en el mes de abril y fijaos en la recuperación. El mes de julio estaríamos en torno a un -8, es decir, que estamos aquí. O sea, esta V todavía se prolonga en el mes de julio, ¿no? Y las pymes han presentado una caída en torno al 25% en el segundo trimestre y una del -5 apenas en el primer trimestre, ¿vale? Y por último, los impuestos especiales también tienen series ligadas a la coyuntura, como es la serie de hidrocarburos, fijaos, con una caída brutal del 60%, es decir, cuando hubo ese cierre total de la movilidad en el mes de abril, pues se redujo solamente al transporte de alimentos o transporte básico el consumo de gasolinas y gasóleos y por tanto la caída fue del 60%. Y la fuerte recuperación hasta un -20, bueno, que un 20 es una caída, pero es una tercera parte de la caída de la de abril en el mes de junio, ¿no? Y en la electricidad también, en el impuesto de electricidad también se aprecia un perfil un poco distinto, pero también con caídas en ese entorno. Y ya por último, presentaros lo que os ha anunciado Alfredo, las ventas diarias del SI, es decir, nosotros disponemos de las cifras diarias de facturación y de compras de las grandes empresas con un desfase temporal de 4 días, que en la práctica se concentra en una semana para poder garantizar que el nivel de respuesta es completo y fiable. Y esto nos permite realizar un seguimiento de la actividad económica en tiempo casi real y con un detalle sectorial y cobertura pues prácticamente total, ¿no? Porque las grandes empresas pues concentran en torno al 70% de las facturaciones. Es verdad que hay algunos sectores, como por ejemplo restauración o construcción, que son muy de pymes, entonces ahí la cobertura no es tan amplia, pero están. Y están disponibles desde el año 2018, se introdujo a mediados del 2017, pero el año no está completo y además los primeros meses tuvieron una cumplimentación y un grado de declaración con errores y tal, lógico, hasta que se implanta esta medida, pues las empresas pues era una novedad y los primeros meses no son muy fiables, pero tenemos extracción semanal. Ahora tenemos los datos, aquí he puesto el 4 de agosto, pero ya son posteriores, ya tenemos hasta el 15 de agosto.
Y nos han dado información fidedigna en tiempo real de la intensidad de la contracción y el momento de inicio de la recuperación, ¿vale? Aquí también hay una serie de problemas porque son series diarias, por lo tanto mayor volatilidad, mayor exigencia de corrección de atípicos y efectos deterministas, el tratamiento de días laborables y del ciclo semanal que en las series mensuales habituales pues no tiene incidencia, pero aquí sí. Y entonces, vemos algunas de ellas. Aquí tenemos el sector de la alimentación, ¿vale? Fijaos que tenemos la serie negra es la serie del 2020, la serie gris clarita es la serie 2019, día a día la media móvil de 28 términos, porque hacemos una media móvil para eliminar la erraticidad, pues si no, no veríamos apenas nada, veríamos mucha volatilidad. Y fijaos cómo empezamos el año por encima. Luego, cuando llegó el mes de marzo, que es este tramo de aquí, a partir de digamos, el estado de alarma, el efecto acaparamiento que hubo por parte de la gente que fue a los supermercados y acaparó mucha alimentación, generó unas ventas superiores a las del año pasado, y a medida en que ya se normalizó la cosa y la gente pues empezó a tirar de sus existencias, pues volvemos a caer y ha habido una recuperación. Es decir, en términos de tasas interanuales, que es la serie de abajo, tenemos la media móvil semanal y la media móvil mensual, llamémoslo así, que es la azul la semanal y la negra la mensual, y fijaos cómo llegaron a crecer un 10% en el mes de marzo, luego ha caído otro 10%, se recuperó y ahora se mantiene estable con una caída en torno al 10%. ¿Vale? La fabricación de productos farmacéuticos, pues también es otra serie arquetípica de qué ha pasado con la pandemia. Es decir, al principio estábamos por encima de las ventas del año anterior, en el periodo de digamos, mayor incidencia del COVID, pues el gasto, las compras y las ventas de productos farmacéuticos fueron enormes, que es este pico de aquí. Luego, lógicamente, ya se atenuó y ahora a partir de los últimos datos de agosto también están apuntando otra vez con todas estas pruebas PCR y tal y cual, un incremento del gasto en productos farmacéuticos superior. Es decir, que esta serie, aunque aquí pone un 0, pues estamos ahora en tasas positivas de crecimiento respecto al año anterior, ¿vale? La construcción, pues la construcción se mantuvo muy por debajo de las ventas del año anterior en el periodo de pandemia, pero a partir de agosto ya estamos por encima, es decir, que la construcción se ha recuperado en los últimos datos, ¿vale? El comercio en general, tanto mayorista como minorista, el hundimiento fue, pues fijaos, incluso del 40% en el peor momento de la crisis, a mediados de abril. Luego se ha empezado a recuperar, ha ido recuperándose progresivamente y ahora estamos con caídas en torno al 10% en las primeras semanas de agosto, ¿vale? Y finalmente, transporte, que fue el gran damnificado. Bueno, aquí están los dos grandes damnificados de la pandemia. El transporte, pues imaginaos Iberia, el metro de Madrid, todo el transporte urbano y tal, caídas brutales, pues más del 60% llegaron en algún momento, entre el 50 y el 60%. Empezó a haber una recuperación a mediados de julio, cuando empezó a verse que podía recuperarse la campaña turística, pero luego se abortó, llamémoslo así, y ha habido una mejora, pero no con la fuerza necesaria para volver. Todavía tenemos una caída en torno al 24% a principios de agosto. Y la hostelería. La hostelería es una serie, digamos, estacional pura, fijaos aquí, pues, con el máximo en los meses de agosto, julio-agosto, y luego desciende hasta diciembre, ¿vale? Y esta jiba que tendríamos que haber empezado a ver la senda creciente desde marzo, pues se interrumpe, cae a niveles prácticamente de cero, fijaos, caídas de más del 90% en el periodo de la pandemia, la cerrazón de... O sea, ha habido empresas que han facturado cero durante meses, o sea, y a partir de julio ya se recupera, incluso con la apertura esta que abramos y tal, y ahora, pues bueno, en agosto el cierre de fronteras y la cuarentena esta que impuso el Reino Unido, pues también ha afectado a la baja, o sea, aquí podemos ver prácticamente día a día o semana a semana las últimas incidencias sobre este tipo de series, ¿no? Y todavía en agosto tenemos una caída del 66% respecto a las cifras del año anterior, ¿vale? Y por mi parte, yo esto, salvo que tengáis algún comentario adicional,
pues no tengo más que añadir sobre esto. Espero que esto os haya permitido una forma de ver la recaudación distinta a la habitual. ¿Tenéis algún comentario adicional? Pues no tengo más que añadir sobre esto. Espero que esto os haya permitido una forma de ver la recaudación distinta a la Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, gracias al presidente del INE por su introducción y también gracias a la organización de este seminario por haberme invitado y por compartir esta mesa redonda con Alfredo y con Rubén. Bueno, para mí, permitidme una pequeña introducción. Es un placer volver a estar aquí, me parece un privilegio. Y, de hecho, se dio la casualidad de que cuando entré en el INE hace más de 20 años pude asistir aquí a un seminario como oyente. Por tanto, es, si cabe, más privilegio venir ahora como ponente. Bueno, yo os voy a comentar un poco en la línea de lo que han hablado Alfredo y Rubén, pues cuál ha sido la respuesta de unas estadísticas coyunturales especiales, en este caso las cuentas nacionales trimestrales, ante la situación creada por la COVID-19. Bueno, he preparado un pequeño índice porque es verdad que este formato es un poco especial para que a todos nos permita seguir mejor el desarrollo de la charla. No obstante, intentaré pues centrarme en lo que creo que puede añadir más valor y pasar más por encima en las cosas que ya se han dicho antes. Pretendía primero, muy brevemente, contaros cuál es el contexto institucional de las cuentas nacionales, por qué las hacemos, cómo las hacemos y, bueno, resaltar que es una estimación consistente e internacionalmente comparable. Por otra parte, ya yendo al impacto que hemos tenido de la emergencia sanitaria COVID-19, pues quería, incardinar de alguna forma el calendario de las cuentas nacionales en lo que ha sido la cronología del confinamiento y la desescalada en España. También contaros los retos que hemos afrontado en cuentas y la respuesta que le hemos dado y, bueno, finalmente presentaros lo que probablemente ya habéis visto en los medios, las estimaciones del primer y segundo trimestre de 2020. Finalmente, pues hacer una reflexión similar a la que han hecho ponentes anteriores, Alfredo también, sobre, bueno, qué hemos aprendido y qué nos queda por aprender. Bien, muy rápidamente, el INE no solo las cuentas nacionales las hacemos en el INE. El Banco de España hace las cuentas financieras y la IGAE elabora las cuentas de las administraciones públicas. Si bien es verdad que en el INE hacemos el grueso de lo que podemos llamar cuentas nacionales, que serían las cuentas nacionales no financieras y también las cuentas regionales. Bien, nuestro objetivo es medir la actividad económica, tanto a nivel coyuntural, y para eso tenemos operaciones trimestrales, luego hablaremos de ellas, la contabilidad nacional trimestral, para nosotros la CNTR, y las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales.
También hacemos operaciones para medir la situación estructural de la economía. Estas operaciones son anuales y son tanto nacionales como regionales. Bien, ¿cómo hacemos las cuentas? Bueno, esto daría, de hecho, tenemos cursos de semanas sobre esto. Es un proceso que no es fácil, realmente es complejo. Solo para dar una visión general y para señalar por qué este producto es un poco diferente, bien, este producto se llama una estadística de síntesis y se llama así porque partimos de una gran diversidad de estadísticas básicas. Por ejemplo, solo en la contabilidad nacional trimestral se utilizan más de 700 indicadores. Entonces, partimos de esta diversidad de estadísticas básicas que cada una de ellas dan información de un aspecto muy relevante, pero parcial, de la realidad económica. Por ejemplo, partimos de la EPA, mercado de trabajo, coyuntura, el índice de comercio al por menor, la afiliación, las encuestas turísticas, estadísticas de precios, datos fiscales, las estadísticas estructurales, es decir, de toda la información que hay en el sistema estadístico, y esta información bueno, la tratamos mediante métodos estadísticos y según las normas que nos establecen lo que se llaman los sistemas de cuentas. Actualmente en vigor está el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas de 2008 y su equivalente europeo, que es el SEC 2010, que además es reglamento, lo que quiere decir que todos los países europeos tenemos que utilizar esta metodología. Pues según esta metodología construimos lo que son las estimaciones de cuentas nacionales. Bien, las estimaciones de cuentas nacionales, lo que quiero hacer hincapié es que son, a partir de esta información coyuntural tan rica, son estimaciones completas, integradas y detalladas de todos los aspectos de la realidad económica de un país y región. Bien, a través de estos sistemas de cuentas integramos toda esta información y eso da lugar a una cantidad ingente de cuentas integradas, tablas, balances de activos, y lo importante es que toda esta ingente información es consistente y además está elaborada de acuerdo a un conjunto de normas internacionalmente acordadas. Si veis la pirámide, es verdad que tomamos las estadísticas básicas, las sintetizamos en la parte amarilla, pero claro, es tantísima información un sistema de cuentas que tenemos que, o está previsto que además se elaboren lo que se llaman los agregados, que a su vez sintetizan la información de todo este conjunto ingente de cuentas y tablas. El más conocido de estos agregados pues es el PIB, el Producto Interior Bruto, que lo que viene a resumir es el resultado final de la actividad económica de las unidades productoras residentes en una economía y que luego veremos datos concretos de este agregado. Entonces, también resaltar que nosotros en cuentas en el INE no hacemos previsiones. Son estimaciones de un periodo anterior que elaboramos en el espacio de tiempo menor posible. Pero frente a lo que comentaba Rubén de los usos posibles, de las estadísticas de recaudación o de las bases, nosotros elaboramos estimaciones, no previsiones. Bien, ¿cómo hemos afrontado la emergencia sanitaria? Todos hemos hecho referencia ayer, hoy, a la cronología del confinamiento y la desescalada y como eso pues ha supuesto que realmente desde el 14 de marzo que se declaró el estado de alarma y los días 15 y 16 a partir de los cuales entró en vigor el confinamiento, pues lo que consideramos vida normal y actividad normal se paró. Y esto lo hemos retomado a partir del 21 de junio. Bueno, con algunos matices, pero estamos en una nueva normalidad. Pero es verdad que desde el 15 de marzo hasta el 21 de junio pues, hubo de mayor a menor grado importantes restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad económica. En concreto, del 30 de marzo al 9 de abril se produjo un endurecimiento del confinamiento de forma que solo se permitía ir al lugar de trabajo a los trabajadores de las industrias consideradas esenciales y solo a partir del 4 de mayo comenzamos la desescalada en 4 fases. Ha sido una desescalada asimétrica por territorios, por provincias y zonas sanitarias y ya digo, esta desescalada pues, ha sido progresiva y ha llegado a su fin el 21 de junio. Entonces,
¿Cómo se combina esto o cómo se incardina mejor el calendario de las cuentas nacionales en este proceso de confinamiento y desescalada? Bueno, pues antes de nada quería decir que al final nuestro calendario ha sido el de siempre, el que yo creo que ayer lo decía el presidente, Miguel de Gasso también ha hecho referencia. Tenemos un calendario en el Plan Estadístico Nacional, en los programas anuales, publicado en la página web del INE, y para el INE, y en concreto las cuentas nacionales, es un compromiso con el usuario, y lo que teníamos claro también ha sido, las cuentas nacionales han estado incluidas en la lista que comentaba Eduardo de operaciones prioritarias del Sistema Estadístico Europeo. Entonces, nuestro calendario iba a permanecer, nos comprometíamos con eso, de forma que los principales resultados trimestrales pues iban a salir la estimación avance de la contabilidad nacional trimestral del trimestre T 30 días más tarde, como habitualmente. Y la actualización de esta estimación y las cuentas trimestrales de los sectores 3 meses más tarde. Los principales resultados anuales, pues sabéis que los del año T se publican en septiembre del año T+1 y bueno, consisten sobre todo en la actualización de los 3 años anteriores. En cuentas nacionales, para nosotros es un principio fundamental de la consistencia y tanto las operaciones trimestrales como en ellas y las anuales son consistentes entre sí. Bien, entonces nos encontramos con una situación en la que el 31 de abril, cumpliendo nuestro compromiso, publicamos la estimación avance de la contabilidad trimestral del primer trimestre. Pues también, como ha dicho Alfredo, como ha comentado Rubén, este trimestre pues tenía 15 días donde se confinó a la población y el resto del trimestre pues había sido un trimestre de actividad normal. El 30 de junio actualizamos estos resultados y publicamos las cuentas trimestrales de los sectores. El segundo trimestre pues lo publicamos la estimación avance el 31 de julio, 30 días después de acabar el trimestre y bueno, pues este trimestre también era pues especial, ¿no? Porque teníamos el mes de abril de confinamiento, también del 1 de abril al 9 de abril de confinamiento severo y luego a partir del 4 de mayo una desescalada pues asimétrica por territorios y solo a partir del 21 de junio pues volvíamos a la nueva normalidad. Estamos en este punto, o sea, la última publicación ha sido la estimación avance del segundo trimestre. Esta estimación se actualizará de acuerdo al calendario publicado el 23 de septiembre, se publicarán las cuentas trimestrales de los sectores el 30 de septiembre y serán consistentes con la actualización que se publique de la contabilidad nacional anual el 15 de septiembre. Entonces, en estas publicaciones, ¿qué hemos tenido que afrontar de distinto que no hemos afrontado otras veces? Bueno, pues claro, hemos tenido múltiples retos. Podríamos clasificarlos por elegir una manera en un reto humano y tecnológico. También lo han comentado los ponentes anteriores y el presidente lo dijo ayer. Claro, hemos tenido que pasar rápidamente al teletrabajo. Ya no hay estudio piloto, ha sido de un día para otro. Tengo que decir que en los equipos de cuentas nacionales, bueno, como tenemos una carga de trabajo importante, no somos muchos, o sea, no era algo que nos pillara totalmente de sorpresa. Ahora bien, algo que podíamos hacer puntualmente, pues se convirtió en nuestro día a día, y esto de un día para otro. Entonces, tampoco ha sido fácil, porque además se ha producido una situación donde las circunstancias familiares, sanitarias de los equipos, pues no eran fáciles. Entonces, hemos tenido que combinar el ser muy sensibles ante una situación que era difícil para todos y también mantener la eficiencia del equipo para poder hacer frente al compromiso del calendario. También hemos tenido que potenciar la comunicación interna y el uso de las tecnologías pues, para hacer frente a esta situación. Bien, también hemos tenido, pues al igual que otras estadísticas, que afrontar lo que llamaríamos un reto estadístico. En este caso, ¿por qué? ¿Por qué se ha producido esto? Realmente ya una cosa ya lo hemos dicho, o sea, estábamos comprometidos con mantener el calendario y también comprometidos con algo que creíamos que era fundamental en esta situación y es
siempre creemos que es muy importante la contabilidad nacional y trimestral en concreto para una señal acertada, un diagnóstico acertado de la economía, pero en este caso, si cabe, aún era más importante para poder dar una medición precisa al usuario del cambio de coyuntura. Y un tercer reto, /compromiso, pues sería el ser transparentes. Un reto referente a la comunicación con el usuario, o sea, ser transparentes y mantener al usuario informado de los cambios que habíamos podido hacer en los métodos y bueno, proporcionarle información rica sobre los resultados. Entonces, brevemente, en cuanto al reto estadístico, pues, ¿cuál ha sido? Pues es un poco evidente y común a muchas estadísticas, ya se ha comentado aquí. Ha sido una época muy rara. Hemos tenido restricciones, primero a la circulación de personas y al ejercicio de actividades económicas y después un paulatino levantamiento de estas restricciones. Y esto ha ocurrido durante el primer y el segundo trimestre. Entonces, hemos tenido especiales dificultades en medir la coyuntura. Estas dificultades, ¿por qué? ¿Por qué se han producido? Pues primero, en el avance de la contabilidad nacional trimestral, claro, nosotros elaboramos todas las publicaciones a partir de la información disponible, lo hemos dicho al principio, de la información básica disponible hasta ese momento en que tenemos que elaborar nuestra estimación. En el caso del avance, la contabilidad trimestral, lo que tenemos disponible hasta el momento en que vamos a publicar, que son 30 días más tarde del trimestre, pues normalmente es información hasta el segundo mes de ese trimestre. Es decir, en el primer trimestre teníamos información de los indicadores coyunturales hasta febrero y en el segundo trimestre hasta mayo. ¿Qué ocurre? Pues que claro, normalmente podemos, también lo comentó el presidente ayer, pues normalmente podemos utilizar modelos que se basan en la historia pasada o en relaciones económicas estructurales entre variables para predecir este tercer mes. Sin embargo, en esta situación, bueno, pues realmente se ha dado un cambio coyuntural de tal magnitud que se han roto también relaciones estructurales y en la utilización de modelos, lo comentó también la secretaria de Estado ayer, pues se ha visto que dan una señal retrasada de la medición de la coyuntura. ¿Qué hemos hecho entonces? Pues bueno, luego lo comentaré. Hemos tenido muchísima colaboración de organismos públicos y privados y hemos podido añadir a la información habitualmente empleada pues, resultados adelantados tanto de encuestas, de indicadores coyunturales basados en muestras, como de datos administrativos y además hemos complementado esto con otras fuentes que anteriormente no se utilizaban, o por lo menos en esta medida. Otra consecuencia de esta situación es que, bueno, tenemos que ser claros y también lo hemos señalado en las notas de prensa. Probablemente las revisiones posteriores de estos avances, por ejemplo, el avance del segundo trimestre, pues serán mayores que lo habitual. ¿Por qué? Pues tanto porque lo ha comentado Alfredo, tanto porque las estadísticas de base han sufrido dificultades debido a la situación entre marzo y junio, como porque bueno, es un shock externo desconocido hasta el momento y creemos que es difícil dar una medida, es difícil dar una medida de la coyuntura y probablemente cuando pase más tiempo y tengamos más información, pues es probable que tengamos que revisar los datos. Bien, muy rápidamente, ya lo he comentado, hemos intentado mantener y potenciar el compromiso de transparencia con los usuarios y para eso, aparte de las notas de prensa habituales, pues se difundió conjuntamente con la nota de prensa una nota técnica y además hemos incluido en la nota de prensa habitual un apartado, resultados en el contexto de la crisis, que hace referencia pues, a aquellos aspectos que nos parecen más relevantes en esta época. Hemos incluido nuevos gráficos, como los de las aportaciones, para ayudar al análisis. Y, bueno, los resultados del primer y segundo trimestre de la contabilidad nacional trimestral resumidos en el indicador estrella, que sabemos que es el PIB, pues son los que aparecen en este gráfico. Veis que la línea de caída ha sufrido una pequeña ruptura. Esto lo hemos hecho, lo podéis ver en la nota de prensa, para que se puedan apreciar las variaciones coyunturales antes de esta caída. Si no, hubieran quedado absorbidas, digamos, por la magnitud de la caída. Sabéis que el Producto Interior Bruto, las variaciones las solemos analizar en volumen, descontando el efecto de los precios y además con datos desestacionalizados.
Entonces, las tasas de variación trimestrales pues, han caído abruptamente, menos 5,2 fue en el primer trimestre, menos 18,6 en el segundo, y las anuales, las trimestrales es comparación con el trimestre anterior, las anuales es comparación con el mismo trimestre del año anterior, pues también lo han hecho, menos 4,1, menos 22,1. Bueno, son caídas desconocidas hasta el momento, por un shock externo que también era casi imposible de prever pues hace varios trimestres. Si vemos la aportación de la demanda nacional y externa a este crecimiento del PIB, pues vemos que en el primer trimestre, pues tanto en el primero como en el segundo, realmente ha sido la demanda nacional la que ha tenido una aportación más negativa a esta caída del PIB. Esto lo podemos concretar un poco viendo los principales datos de demanda y oferta. Ya también lo ha comentado Alfredo, a partir de los indicadores coyunturales. Rubén ha enseñado varios gráficos por rama de actividad. Entonces, vemos por la parte de la demanda pues que las caídas, pues tanto en consumo en los hogares como en formación bruta, que es la inversión, pues han sido muy grandes. Realmente lo único que podemos señalar es la aportación positiva del gasto en consumo final de las administraciones públicas, lo que es señal del esfuerzo hecho por el sector público para implementar medidas de alivio de la crisis. Y luego, por la parte de la oferta, pues añadir, pues ya lo que subrayar un poco más lo que han dicho Alfredo y Rubén, pues las actividades más perjudicadas por la crisis pues han sido el comercio, el transporte y la hostelería. Bien, sobre esto suelo añadir, he hablado de dos productos de las cuentas que son trimestrales. Uno es el de contabilidad nacional trimestral, que digamos que son los principales agregados del cuadro macroeconómico, pero también tenemos otro producto trimestral, que son las cuentas de los sectores. Se difunde con un poquito más de retraso, con lo cual ahora solo tenemos los resultados del primer trimestre, tendremos los del segundo a finales de septiembre. Pero bueno, también ofrecen resultados muy interesantes, por ejemplo, la tasa de ahorro de los hogares, la capacidad o necesidad de financiación de la administración pública y además desestacionalizados, que es un elemento diferencial de este producto respecto a otras fuentes de información. Por ejemplo, el ahorro de los hogares, pues como cabía esperar, encontramos que tuvo un repunte importante en el primer trimestre. La capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas, que es el déficit del sector público, el porcentaje desestacionalizado sobre el PIB también subió, o sea, en negativo veis que es más negativo, eso significa que es déficit y que el déficit es mayor. Y bueno, también tenéis como resultado interesante la capacidad o necesidad de financiación de la economía nacional y comentar que también es un avance de estos últimos años el que la contabilidad nacional ahora es completamente consistente con la balanza de pagos y que el dato de capacidad o necesidad de financiación pues es el mismo en las dos estadísticas. Somos de los primeros países que lo hemos conseguido, era una recomendación de los organismos internacionales y bueno, quería aprovechar para comentarlo. Bien, lecciones aprendidas. Bueno, yo creo que también lo han dicho los anteriores ponentes, ¿no? Toda crisis es un reto para aprender y es una oportunidad de mejorar. No tienen por qué tener este orden, pero yo creo que han sido tres las lecciones aprendidas muy importantes. Primero, ya lo sabíamos, ¿no? Pero hemos reforzado el pensar lo importantísimo que es la coordinación y la cooperación entre instituciones. Y tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, bueno, ha funcionado estupendamente y esta página, a lo mejor esta diapositiva va a ser diapositiva de agradecimientos porque la agencia tributaria, y aprovecho para agradecérselo a Rubén en su calidad de director de estudios tributarios, pues la agencia tributaria, la IGAE, los sistemas de tarjetas y medios de pago, nos han ayudado muchísimo en proporcionarnos información adelantada o complementaria a la que ya teníamos. También quiero nombrar el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, fundamental, nos ha proporcionado información adelantada del comercio exterior.
También ha sido fundamental a nivel nacional la cooperación con otras unidades del INE. Como habéis visto en la pirámide, nosotros somos una estadística de síntesis, así que dependemos muchísimo de las estadísticas básicas y de saber cómo han tratado los problemas las estadísticas básicas. Así que, gracias a las estadísticas del mercado laboral, a las estadísticas de empresas, a la colaboración con el Departamento de Metodología, etcétera. Esto ha sido fundamental para que nuestra respuesta haya sido buena y creamos que la medición de la coyuntura ha sido acertada. Luego, a nivel internacional, también se debatió mucho ayer sobre esto. Pues somos de un club europeo, y eso tiene una gran ventaja. Es que todos hemos estado trabajando, Eurostat y los institutos nacionales de estadística, para hacer frente a esta crisis. En concreto, pues se han elaborado varias guías y notas sobre los temas metodológicos que han aparecido. Ahí tenéis el link. Bueno, el compromiso de los profesionales, pues esta diapositiva es de agradecimiento. O sea, ha sido fundamental. Sin el compromiso de los equipos, porque hemos tenido que trabajar más y mejor que en circunstancias normales y encima a distancia. Así que, bueno, fundamental el compromiso de los equipos del INE y, en particular, yo tengo que agradecer al equipo de Cuentas Nacionales su compromiso para sacar estos productos con un esfuerzo que ha sido muy grande. Y, pues, la transparencia con los usuarios. Al menos nosotros hemos intentado trasladarle los problemas que teníamos, las soluciones y ayudarles al análisis. En cuanto a retos futuros, pues yo creo que ya se han dicho aquí todos. Alfredo los ha concretado mucho, también Rubén ha hablado de algunos, Miguel de Castro antes. Bueno, yo lo que tenía puesto no es una opinión, o sea, la comparto, pero no es una idea mía, es de la reunión de los directores generales del Comité del Sistema Estadístico. Y bueno, es lo que se ha dicho aquí en general. O sea, al final, lo que hemos pasado, no podemos ir para atrás, se dijo ayer. Esto nos debe servir pues para mejorar en el futuro, para mejorar la resiliencia del sistema estadístico europeo y para mejorar nuestra capacidad de reaccionar más rápido. Esperemos que no vengan más crisis como esta, pero bueno, si vienen ahí tendremos que estar preparados. Nada más por mi parte, agradecer mucho la atención y la posibilidad de estar aquí y bueno, ahora abierta a los temas de debates que puedan surgir. Muchas gracias, Toñi. No sé si me oyes, Rubén. Está abierto el micro. Rubén, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Ah, vale, perfecto. Sí, lo podemos poner en la pantalla. Yo tengo solamente que agradeceros la complementariedad de vuestras presentaciones. Parece que de alguna manera os habéis puesto de acuerdo porque nos han dado una visión global muy interesante, ¿no? de la parte económica. Sí quería incidir en una cosa, y es lo acabas de decir tú ahora, Toñi, y yo lo dije ayer repetidas veces. Yo creo que esta crisis tiene que ser una oportunidad para nosotros para actualizar y poner al día alguna producción estadística que, bueno, pues por las razones que fueran estaba todavía, digamos, utilizando herramientas probablemente algo obsoletas, ¿no? Mi preocupación ahora, y ayer se reveló también por la tarde, lo manifestaron otros colegas, es que no demos pasos atrás. Lo que quiero decir es que la información que estemos utilizando ahora la sigamos utilizando y sigamos reforzando esos mecanismos de cooperación, como hemos hablado aquí, entre las diferentes instituciones. Y estoy hablando, en primer lugar, a nivel de la Administración General del Estado, ¿no? De los servicios estadísticos. Sería muy interesante que toda esta cooperación que, por ejemplo, con la agencia tributaria, el INE viene desarrollando ya muchos años, pues se consolidase, se profundizase y tuviera un aspecto importante también, ¿no? Que es diseñar esquemas de datos y mecanismos que nos permitieran compartir y trabajar la información de una manera más sencilla. Estoy hablando de interoperabilidad, estoy hablando de espacios comunes de datos. Eso va a ser el futuro de nuestro trabajo estadístico y creo que sería importante, o que es importante remarcarlo aquí.
Por otra parte, me gustaría conocer un poco vuestra opinión sobre este tema, si creéis que estos procedimientos que habéis desarrollado en vuestras estadísticas pueden mantenerse y, sobre todo, veo que la agencia tributaria tiene algo maravilloso, que son cientos de miles de datos, ¿no? Verdaderos registros con los que poder hacer muchas cosas. Y ¿cómo veis el futuro vosotros de la cooperación y de la producción estadística desde el punto de vista de, por ejemplo, de las cuentas nacionales, ¿no? Y de las quería avanzar precisamente que hay un producto estadístico en estadística experimental que parece que seremos capaces de sacar ahora en septiembre, que es el índice de ventas de grandes empresas, ¿no? Conjuntamente con la agencia tributaria. Me parece un paso importante, sobre todo en la dirección que estamos hablando aquí, de ser más próximos y tener unas mediciones más frecuentes de la economía, mucha mayor proximidad, algo que nos están demandando los usuarios, ¿no? Pero quería incidir en el tema de las cuentas nacionales, ¿no? Porque antes en tu presentación has hablado me ha interesado mucho una modelización que habéis hecho de la demanda agregada, ¿no? A través de la recaudación y de las bases imponibles. ¿Crees que podrían tener una aplicación directa en las cuentas nacionales? Déjame hacerte una pregunta un poco provocativa, ¿no? Y si fuera así, ¿qué otras posibilidades verías de trabajo en ese ámbito? Bueno, gracias. Yo creo que tenéis varios temas para tratar, si os apetece. Y gracias otra vez por vuestras presentaciones. De trabajo en ese ámbito. Bueno, gracias. Yo creo que tenéis varios temas para tratar, si os apetece. Y gracias otra vez por vuestras presentaciones. Sí, os oigo. Lo ha lanzado, pero como lo ha dicho explícitamente, digo, pero vamos, yo la contesto perfectamente. Vamos a ver, yo en primer lugar, sabéis, porque bueno, a mí me gusta entender la estadística, en este caso la estadística tributaria, como un servicio público más. Es decir, que es verdad que, digamos, de alguna forma las declaraciones fiscales tienen un fin puramente recaudatorio, puramente de lo que es la gestión tributaria pura, pero en la medida en que sean posible y es interesante administrativamente explotarlas estadísticamente, entiendo que eso tiene también un componente de servicio público que no podemos soslayar y que además no podemos de alguna forma monopolizar, en el sentido de que no puede ser una cosa que se quede. Entiendo que, digamos, el dato tributario tiene un componente de confidencialidad básico que es necesario también mantener, pero salvando estadísticamente con todos los procedimientos que sabemos de anonimización y de etcétera, ese tipo de limitaciones deberíamos de ser capaces de disfrutar todas las administraciones, el INE, la Seguridad Social, pero además en términos ya, digamos, de combinación de bases de datos, o sea, de utilizar todas las fuentes estadísticas para intentar generar una visión integrada de toda la realidad. Pues en ese sentido estoy en esa línea y sabéis que podéis contar con mi labor para actuar, ¿no? En el tema del suministro y tal, ya sabéis que con el convenio pues vamos manteniendo estos suministros, digamos, establecidos, que son ampliables y que podemos ver, como ha ocurrido con el tema del SIC, que era básico. O sea, los encuestadores no podían salir y aunque saliesen no se iban a encontrar con nada. Y la realidad, como tú decías, pues es incluso en este momento, como decía Alfredo, era mucho más perentorio saber qué estaba pasando que en otros momentos que podíamos esperar, ¿no?
Y lo que es la cuestión de este, digamos, proyecto de un data lab o un laboratorio de datos para que tanto el Banco de España, el INE, nosotros, la Seguridad Social, pues también el problema de todo esto, volvemos a lo de siempre, que es que no hay quien le ponga el cascabel al gato. O sea, que estando todos de acuerdo y reconociendo todos la bondad de ese proyecto, al final, por una serie de gestiones, yo ya no sé si es un problema de gestión, de que nadie toma una decisión en un determinado nivel, o es un problema de que nos resulta difícil trasladar los beneficios de esa historia. O sea, la gente, en vez de ver los beneficios, parece que está pensando en los riesgos y los problemas, ¿no? Y entonces, claro, ahí nos enfrentamos a un muro que es a veces difícil de soslayar, ¿no? Pero yo creo que si llega un momento de impulso, tenemos una ventana de oportunidad en el cual podemos impulsar esta historia y luego ya está el otro segundo tema, que yo eso para mí es más marginal, es decir, bueno, ¿y quién se hace cargo de esto? O sea, tanto presupuestaria como la gestión diaria de esas bases de datos, ¿no? Eso ya es una segunda etapa, ¿no? Pero tenemos que romper esa primera etapa en la que cuando hablamos de estas cosas, pues todo el mundo dice, sí, estamos de acuerdo, pero luego, oye, ¿qué ha pasado con esto? Pues espérate un momento, ahora no es el momento. Siempre hay alguna circunstancia, bueno, y en este caso con la pandemia la tenían clara, ¿no? O sea, que esto de alguna forma, pero en algún momento tenemos que encontrar el momento propicio para que esto salga adelante, ¿no? Y yo creo que con eso ganaríamos todos, ¿no? O sea, porque todos tenemos lagunas, o sea, no solamente vosotros, sino todos tenemos lagunas. Gracias por tu intervención, me ha parecido muy sincera y muy directa y bueno, yo la suscribo plenamente. Quiero decir, tendremos que encontrar algún momento y espero que sea pronto para emprender esa tarea, porque yo creo que, como tú bien dices, es beneficiosa para todas las instituciones que queremos participar en ella. Me gustaría conocer la opinión de Toñi también sobre la posibilidad de profundizar en la utilización de fuentes tributarias para la elaboración de las cuentas. Sí, bueno, yo ya sabes, Juan, que también soy una convencida total de esto, Rubén también lo sabe. Al final, todos estamos para el servicio público y no tenemos, yo creo que todos tenemos mucho que ganar compartiendo fuentes de información que además son complementarias. O sea, por ejemplo, las estadísticas tributarias tienen esta mayor frecuencia que, por ejemplo, las cuentas nacionales no tienen. Quiero decir, todo esto es beneficioso para todo el mundo y yo sí que tengo la esperanza, un poco en relación a lo que decía Rubén, que parece que todos estamos de acuerdo, pero que falta ese impulso, que el COVID ha tenido muchas cosas negativas, a lo mejor de ralentización de proyectos que estaban en marcha, pero yo creo que ha tenido algo positivo para la estadística. Yo estoy convencida que se ha visto la importancia de disponer de datos fiables y puntuales y la importancia de que sea la estadística oficial quienes lo proporcionen. Entonces, yo creo que eso puede servir para que las instancias de las que tú hablabas o que este proyecto reciba un impulso. Creo que se interviene. Sí, muchas gracias. Yo iría un poco más allá incluso, ¿no? Intentando leer entre líneas, ¿no? la explicación de Rubén ahora. Evidentemente es cierto que el acercamiento que hemos tenido entre instituciones, en particular entre la agencia y el INE, ha sido siempre muy bueno, ¿no? Evidentemente, y nunca hemos tenido ningún problema a la hora de poder disponer de la información. Pero yo creo que, haciendo un poco uso de lo que decía el presidente, yo iría un poco más allá. Es decir, estoy completamente de acuerdo, como tú has dicho, Rubén, que hay una parte de secreto tributario y hay una parte de información confidencial, ¿no? Que está dentro, implícita y explícita dentro de cada declaración, pero dentro de cada declaración hay información estadística muy útil que no está o no debería estar sujeta al secreto tributario, puesto que es información que seguramente en otras ocasiones podemos encontrar incluso en la propia web o en las propias memorias de las empresas. Es decir, que podemos encontrar formas
para las que directamente el INE, como organismo central de la estadística en España, es decir, la autoridad estadística, ¿no?, de la nación, pueda tener directamente acceso, no tanto, y quizás por ser también provocativo, no tanto en el sentido de pedir información y que le sea cedida, ¿no?, por parte de la agencia INE, sino para tener acceso directo a esa información. Esa es la interoperabilidad de la que creo que hablaba el presidente y de la que creo que todos tenemos que trabajar para que hacerla realidad el día de mañana. Tenemos modelos encima de la mesa. Tenemos formas, ¿no?, de las cuales podemos ver estas situaciones. Naturalmente no es lo mismo hablar de un tipo de información que de otra, ¿no?, pero se puede, de alguna manera, con la buena voluntad que hasta ahora han demostrado tanto los gestores de la agencia como los del INE, ¿no?, poder hacer realidad esa interoperabilidad de información para que, digamos, no tengamos ningún problema de intermediarios, ¿no?, a la hora de poder acceder a esa información. Yo creo que eso se conseguirá, será cuestión de tiempo, evidentemente, ¿no? Tenemos que ser pacientes, ¿no?, pero creo que va en la dirección correcta, ¿no? Y, naturalmente, creo que es uno de los elementos clave, ¿no?, de los retos, ¿no?, que todos hemos estado hablando esta tarde, ¿no?, en la manera de hacer una estadística más eficiente, ¿no?, de cara al futuro. Naturalmente, tenemos que disponer de información no solamente anual o mensual, tenemos que disponer de información diaria, por supuesto. Realmente, nosotros el día 28 de abril, quiero recordar, publicamos el índice de comercio al por menor del mes de marzo. Las ventas al por menor habían reducido un 7, un 8, un 9%. No soy capaz de recordar exactamente la cifra, ¿no? Muy bien, es un dato y está ahí, ¿no? Pero si nosotros nos quedamos con ese dato, solamente, ¿no?, estamos olvidando que en la segunda semana del mes de marzo prácticamente los comercios estaban saqueados, por hablar de alguna manera de forma coloquial. Es decir, hasta qué punto, ¿no?, el efecto de ese 5% tenía una parte, ¿no?, del acaparamiento, ¿no?, de las grandes compras que se realizaron durante esa segunda semana, ¿no?, y que pudieron ser, digamos, o pudieron permitir que las familias estuvieran durante 2, durante 3, durante 4 semanas sin tener que hacer compras más que, digamos, de los productos frescos del día, ¿no? Es decir, realmente tenemos que incorporar información a nuestro sistema estadístico que nos permita ser mucho más rápidos a la hora de estimar qué es lo que está pasando. Naturalmente, luego tendrán que venir las estadísticas mensuales, vendrán las trimestrales, por supuesto la contabilidad nacional, ¿no?, quien tendrá que ser el notario fiel, ¿no?, de qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero tenemos que saber diariamente qué es lo que está pasando, porque si no, al final, un dato trimestral o un dato mensual puede encerrar comportamientos dentro que no hemos sido capaces de poder analizar, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso tenemos que acceder, ¿no?, a ese tipo de información que está ahí, está en el ámbito de las tarjetas de crédito también, y seguramente explorar otro tipo de fuentes que nos permita complementar. No estoy hablando de sustituir, seguramente lo que nos permite es complementar y seguramente rediseñar, en el sentido también que hablaba el presidente del INE, ¿no?, las operaciones de una forma mucho más actual, de una forma mucho más moderna, ¿no?, de forma que nos permita ser más rápidos a la hora de poder reaccionar, ¿no?, y ser mucho más eficientes, de alguna manera esa es la palabra, ¿no?, a la hora de producir esa estadística. Yo creo que eso lo hemos aprendido, yo creo que es una de las lecciones que hemos aprendido después de esto, que no, como he dicho en mi presentación, no viene de nuevas, es decir, ya teníamos de alguna manera idea de que ese tipo de información tenía que repercutir de alguna manera en los modelos de producción de estadísticas en el INE. Y lo que hemos hecho, lo que ha venido a darnos o a decirnos la crisis pandémica, ¿no?, pues es realmente si se cabe acelerar, ¿no?, ese tipo de procesos en el sentido de entender que es algo muy importante que tenemos que pensar de cara al futuro, pero que parte todo de la base de que la estadística necesita información y que esa información
esté en manos de las administraciones que esté, tiene que ser completamente operable, ¿no?, por la Autoridad Estadística Nacional, que es el INE. Tenerme al margen hasta cierto punto para que los ponentes puedan decir, pero bueno, yo creo que son las 5:30. No sé si tenéis alguno de los tres algo que añadir. Yo creo que ha sido un intercambio de ideas muy, muy interesante que queda ahí. Yo solo recordar que ayer por la tarde el director general de Eurostat habló precisamente de este tema, de que una de las principales lecciones que hemos aprendido de esta crisis es que necesitamos indicadores más ágiles, más rápidos, y de hecho él se ha comprometido, y en alguna reunión del Comité del Sistema Estadístico Europeo ya hemos hablado de ello, del diseño de un panel de indicadores a nivel europeo inmediato, de visión inmediata y de muy corto plazo, ¿no?, que precisamente nos permita detectar estas pandemias, bueno, o los efectos que shocks de este tipo externo pueden tener en la economía de un país. En este caso, la pandemia, esperemos que acabe pronto, y en otros, pues pueden ser otro tipo de shocks. Pero eso es algo que yo creo que Eurostat va a poner encima de la mesa de sus socios en el corto plazo, y bueno, pues todo, si es así, pues tendremos que tenerlo en cuenta y tendremos que diseñar soluciones rápidas a estos problemas. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta por parte de algunos estudiantes. ¿No? Bueno, iba a decir que el día está muy bonito para otras cosas, pero los estudiantes no están aquí, así que no creo que... Muy bien. Bueno, pues Rubén, muchas gracias por tu participación. Ha sido muy estimulante. Y gracias, Alfredo, y gracias, Toni, por la vuestra. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.